Primeramente, agradecido una vez más por el amor y podemos estar nuevamente por aquí. Creo que esta es la tercera vez o cuarta vez, no lo sé, que vengo por aquí a compartir y para mí es un privilegio poder compartir. Efectivamente, como decía el pastor Luis, nosotros somos pastores también de la Iglesia de la Alianza de Miraflores, estamos trabajando en el área de misiones, pero estamos cooperando con algunas organizaciones o con Crossover Global, que es una organización de plantación de iglesias en lugares no alcanzados. Y Dios nos está permitiendo ver lo que Dios está haciendo en el otro lado del mundo. Y claro, usted me dirá, pastor, ¿por qué no ha venido con una corbata? No sé si se ha dado cuenta que no he venido con corbata, ¿no? Bueno, te cuento, esto de aquí lo usan los árabes. Es parte normal, ellos se ponen este tipo, no es que es un babero grande, no. Lo usan los árabes. Y es interesante porque de repente lo que te voy a decir, lo que te va a sonar un poco extraño, lo que te voy a decir, pero personalmente yo tengo cierta simpatía por el mundo musulmán. Permítame explicarte para que tú me puedas entender. Ellos tienen unas alfombritas muy parecidas a estas, pero estas alfombritas no es para que usted pueda poner sus pies cuando baja de la cama. No, ellos normalmente lo que hacen es cuando hay llamado hacia la oración, ellos oran 5 veces mirando a la Meca. Y no importa dónde estén, si tú estás en un aeropuerto, estás en un centro comercial como el que está al frente, cuando viene el llamado, ellos sacan esta alfombrita, lo tiran al suelo y se arrodillan y oran a un Dios falso. Y es increíble porque eso es lo que está pasando en el otro lado del mundo. Y claro, uno en esta realidad latinoamericana empieza a tratar de pensar en qué cosa nos estamos equivocando, porque como yo decía en los otros 2 servicios, todavía tenemos el 42% de la población mundial que aún no tiene acceso al Evangelio. Y claro, aquí es muy sencillo ser cristiano, porque nadie te va a romper los vidrios del templo, nadie te va a secuestrar, no te van a dejar de dar trabajo por ser cristiano, no van a de repente tener policías o espionaje para poder seguirte, no van a entrar a tu casa y van a maltratar a tu esposa o a tus hijos simplemente por el hecho de tener esto en la mano. Conozco hermanos nuestros que han tenido que estar 8 años en la cárcel solamente por tener esto en la mano. Y claro, usted me dirá, pastor, ¿y por qué me trae esto? Y mira, te voy a ser honesto, y yo te decía hace un rato de cierta admiración hacia el mundo musulmán, porque ellos son capaces de ponerse 1 kilo de bomba y lanzarse por un Dios falso. Y nosotros que tenemos la verdad, que tenemos la Escritura, que el Espíritu de Dios se está moviendo libremente en toda Latinoamérica, no permitimos ni siquiera que nos jalen el pelo porque inmediatamente nos quejamos a los derechos humanos, ¿no? Y tenemos que ir pensando, y creo que lo que está pasando en nuestras iglesias latinoamericanas es que necesitamos un cristianismo radical, un cristianismo que se note, un cristianismo contra cultura. Y no te estoy hablando de venir aquí. Y claro, hace un rato hemos leído el Evangelio, hemos leído Hechos de los Apóstoles y todavía Hechos no se ha cerrado, pero no sé si han traído su Biblia. Han traído su Biblia, ¿no? Un libro negro, dice Santa Biblia. Qué bueno. Bueno, yo sé que las nuevas generaciones, prende tu Biblia. Yo sé que lo tienes ahí en el celular, pero quiero que por favor pidamos que sea Dios y el Espíritu de Dios quien nos acompañe en todo este proceso de poder entender cómo despertar el trabajo misionero. Señor, rogamos, te suplicamos que tu presencia esté en medio de tu pueblo. Ayúdanos a poder comprenderte mejor. Ayúdanos, Señor, a poder saber más de ti y cuál es tu corazón y qué cosa pretendías cuando dejaste esto escrito.
Señor, que tu iglesia latinoamericana pueda conocer más de tu amor, para que una vez que ellos sean apasionados por ti, puedan anunciar las buenas nuevas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando empezamos, el pastor Franklin estaba leyendo la Escritura, yo voy a hablarte de uno de los misioneros más populares, o uno de los grandes misioneros de la época en la cual los primeros años del cristianismo, y me refiero a Saulo de Tarso. Claro, cuando uno piensa en Saulo de Tarso, cuando uno se imagina a Saulo de Tarso, y quiero que por favor me acompañes en el versículo 1 y 2, dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer del camino, los trajera preso a Jerusalén. Claro, cuando uno lee el texto, uno podría pensar que Saulo de Tarso era un hombre ultrapagano, súper despiadado, un hombre sin cultura, irracional. Pero, ¿quién era Saulo de Tarso? Cuando tú empiezas a investigar quién era Saulo de Tarso era un judío, tenía doble nacionalidad, era judío y romano, vivió y nació muy cerca de Palestina. Él se dedicó por mucho tiempo a estudiar los libros sagrados. Y cuando te hablo de los libros sagrados, te estoy hablando de la Torá, del Isran, del Mishán. Claro, ustedes son lectores de la Escritura, ¿no es cierto? ¿Saben de qué cosa estoy hablando? Y claro, mientras que Saulo de Tarso estaba tratando de estudiar el Antiguo Testamento, él durante muchos años, durante 20 años, comenzó a estudiar la Escritura. Era conocido como fariseo de fariseos, no como ahora en pleno siglo XXI, a forma de bromear, no decimos habla fariseo, no a eso se refería. Sino que en esa época ser fariseo significaba una persona que tenía una posición especial. Tenía un lugar dentro de todo el movimiento rabínico. Y claro, esto me trae a entender que él conocía los nombres de Dios. Conocía todos los nombres de Dios: Jehová Elohim, Jehová Rafá, el Jireh, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cuántos de nosotros aquí conocemos los 23 nombres de Dios. Pero Saulo de Tarso, es muy interesante la vida de él, porque me hace notar la similitud que tenemos a los cristianos del siglo XXI. Claro, usted me dirá: pastor, discúlpame, me estás ofendiendo. Pero a veces nosotros venimos, cantamos, le acabamos de decir: usa mi vida, Señor, diezmamos, escuchamos prédicas, y una vez que termina el servicio salimos y nos olvidamos que somos hijos del Dios viviente. Y claro, los primeros 2 versículos, cuando tú lo lees, creemos que Saulo de Tarso era un tipo que estaba errado. Pero quiero que pienses en algo. ¿Cuánto de tu vida cristiana afecta a tu sociedad? ¿Cuánto de lo que tú dices que amas a Dios afecta a tu hijo, a tu hija, a tu vecino, a tu vecina? ¿Cuánto de lo que tú aprendes aquí se ha plasmado no en una Biblia Thompson de estudio, sino en llevar las buenas nuevas? ¿Sabes? Saulo de Tarso, un hombre letrado, un hombre que conocía la Escritura, un hombre que estaba tratando de agradar a Dios. Pero mira el versículo 2. El versículo 2 es muy interesante, porque dice que él pidió cartas para la sinagoga, para atrapar y matar a los cristianos y eliminarlos, porque estaban contaminando las buenas intenciones. Claro,
el celo de Saulo de Tarso era que bajo su óptica, bajo su mira, bajo su entendimiento, lo que él pensaba, lo que él creía, es que matando cristianos iba a agradar al Señor. ¿Sabe? Este tema de la religiosidad se está metiendo mucho en nuestras iglesias. Y claro, yo no te estoy hablando de la religión musulmana, no te estoy hablando de los budistas, no te estoy hablando del hinduismo, yo te estoy hablando de la religión evangélica. Venimos, cantamos, oramos, pero de lunes a viernes vivo como me plazca. De lunes a viernes o de lunes a sábado, simplemente ni siquiera abro mi Biblia. Simplemente, y claro, yo te decía hace un rato, no sé cuántas veces tú oras al día. No sé cuántas veces tú enseñas la palabra. No sé cuántas veces, y mira, lo que te voy a decir no es venir los 52 domingos a este lugar que le llamamos la iglesia, porque tenemos que repensar qué cosa es la iglesia. Y la iglesia, ¿quién es la iglesia? Ustedes son la iglesia. Este simplemente es un edificio. La iglesia no es esto de aquí que usted está viendo. La iglesia es usted y soy yo. Y la iglesia está llamada justamente a poder transformar este mundo. Y claro, usted me dirá, pastor, pero la sociedad es difícil. Las cosas son complicadas. ¿Sabes, querido? ¿Sabes, querida? Un papá musulmán viene con su hijo pequeño, entra a la mezquita, se arrodilla juntamente con el hijo y no ves al imán, que vendría a ser la símilis de un pastor enseñando la escritura. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que estamos tercerizando el discipulado de nuestros hijos. Y eso se encarga cada papá y cada mamá. El problema es que estamos agarrando a nuestros hijos y a nuestras generaciones y los dejamos en la escuela dominical para que nuestros hijos, nuestros pobres hermanos, 1 hora, 2 horas que lo tienen, puedan transformarlo y pueda cambiar su manera de pensar. Y claro, cuando tú empiezas a entender esto, el tema de la religiosidad se está encalleciendo en nuestros corazones y creemos que la responsabilidad de la iglesia es que nos cuiden y que nos arreglen nuestros matrimonios. Pero déjame decirte que el problema no es venir a la iglesia o este lugar que lo llamamos iglesia. El problema es cuando sales y te tienes que enfrentar a la sociedad. El problema es que Dios está demandando una iglesia que realmente viva de una forma radical. El problema es que ahora las nuevas sociedades están necesitando un cristianismo auténtico y palpable, no simplemente una Biblia Thompson bajo el brazo, sino que puedan notar tu cristianismo por la forma que tú haces negocios, por la forma que tú crías a tus hijos, por la forma que cuidas tu hogar, por la forma en la cual tú respetas a tu esposo y a tu esposa. Va más allá que simplemente venir los 52 domingos al culto. ¿Sabe? Una de las cosas que nos estamos olvidando es el discipulado. Y claro, tú puedes llevar ET1, ET2, ET3, ET Revolution, viajes de Pablo y todo lo que tú quieras. Pero si tú no lo estás transmitiendo a otro, tú y yo hemos perdido la esencia del cristianismo. Tú y yo hemos perdido para qué Dios nos rescató. ¿Y sabes dónde están tus primeros discípulos? En tu casa, con tu esposa, con tus hijos. ¿Sabes? Saulo de Tarso, un hombre religioso, un hombre que
estaba tratando de agradar a Dios y bajo su perspectiva, bajo lo que él pensaba sobre lo que era correcto. Mira, quiero que vayas al versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora usted me dirá: pastor, ¿y esto qué tiene que ver con un despertar misionero? Yo te digo todo. Te digo todo. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a leer la Escritura, Dios no puede actuar en mentes religiosas. Jamás. Porque déjame, por favor, cuando tú tuviste un encuentro con Jesús, así como Saulo de Tarso, y mira, yo no sé si Saulo de Tarso, y acá los teólogos discutan, yo no voy a discutir con los teólogos si vino en burro, en caballo, en camello, no me interesa. El asunto es que Dios tiene que quebrar a Saulo de Tarso, romperle la religiosidad, tirarlo al suelo, para decirle: Saulo, te estás equivocando, la forma no es matando cristianos. ¿Te has dado cuenta cuántas veces hemos asesinado a personas que han venido a nuestras iglesias y por ser diferentes o actuar diferente o caminar diferente los hemos asesinado? Claro, es que el problema es que cuando tú empiezas a entender que la gracia de Dios te alcanzó, escúchame bien, querido, querida, que tú estés aquí esta mañana no es porque somos mejores que los que están afuera, es porque simplemente la gracia de Dios y el amor de Jesucristo nos alcanzó. Nada más. Y cuando tú entiendes esto, empiezas a darte cuenta que necesitas desesperadamente la cruz de Cristo, porque si no regresamos nuevamente a la religión. Y empiezas a darte cuenta que fuera de los ritualismos que podamos nosotros tener, está la cruz de Cristo. ¿Sabes? A mi modo de entender, hay una pregunta un poco rara. Mira el versículo 5. Y esta pregunta es rara porque, mira, dice: y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y te voy a ser honesto, no me causa dificultad la pregunta. Me causa dificultad quién la pregunta. ¿Te acuerdas quién era Saulo de Tarso? ¿Recuerdas? Fariseo de fariseos. Conocía los 3 libros sagrados, el Isrán, la Torá, el Mishrat. Supuestamente sabía los 52 nombres de Dios. Supuestamente era fariseo de fariseos. Supuestamente conocía todas las cosas. Supuestamente durante 20 años se había preparado. Entonces, ¿a qué se dedicó durante 20 años Saulo de Tarso? ¿Sabes a qué cosa se dedicó? A la religión. Y cuando tú te empiezas a dedicar a la religión, Dios no puede actuar en mentes religiosas. Dios no puede actuar para poder comenzar a hacer un avivamiento dentro de nuestras congregaciones. Nosotros necesitamos llevar a Cristo fuera de estas 4 paredes. Nosotros necesitamos gente que hable del amor de Cristo en cárceles, en centros de rehabilitación. Necesitamos que haya gente que enseñe a las escuelas, porque ya los padres no saben ni siquiera cómo criar a sus hijos y prefieren ir al psicólogo que a la escritura. Necesitamos gente que haga negocios contra cultura. Necesitamos gente a prueba que pueda tomar las riendas de este mundo que se está yendo a pedazos. No podemos pedir que este mundo sea mejor si nosotros, los hijos del Dios viviente, que hemos tenido un encuentro con Jesucristo, empecemos a tomar un cristianismo radical. ¿Sabes? Cuando tú lees
Hechos de los Apóstoles, y por favor no te pierdas en estos últimos minutos. Saulo de Tarso se había perdido el sermón de Pedro. Voltea por favor tu escritura, Hechos capítulo 2, versículo 36. Y de repente aquí va por favor el rompecabezas que te quiero ir enseñando. ¿Sabes? Cuando tú lees Hechos 2:36, dice lo que decía Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios los ha hecho Señor y Cristo. Y claro, cuando uno lo lee así a simple vista, no te empiezas a dar cuenta que aquí hay dos títulos. Claro, Pastor Luis, por ahí está, usted sabe, yo me imagino que ustedes leen la Escritura. ¿Y qué cosa significa el Christus? Pues son títulos. El Christus es ese Dios que me salva, que me sana, que me santifica, que me cuida, pero ese es el 50% del Evangelio. Y en Latinoamérica nos hemos quedado con ese 50% del Evangelio. Claro, yo quiero un Dios que me cuide. ¿Quién no? Yo quiero un Dios que me ame. Claro, yo también. Yo quiero un Dios que me provea. Claro, eso está bien. Pero ese es el 50% del Evangelio. Pero hay un segundo título. Y el segundo título es el Kyrios. ¿Y sabes qué cosa significa el Kyrios? El Kyrios es amo y dueño, Señor absoluto de todo. Ese es el otro 50% del Evangelio. Y cuando tú empiezas a entender el Evangelio completo, te empiezas a dar cuenta que los títulos profesionales, los negocios que tienes, el dinero en el banco, la esposa, los hijos, no te pertenecen porque todo viene de Dios. Claro, al leer y ver la vida de Saulo de Tarso, te empiezas a dar cuenta que este Dios, que es un Dios amoroso, un Dios bueno, un Dios que te cuida, un Dios que está dispuesto y que se fue a la cruz por ti. Y te puedes quedar con ese 50%. Y está bien. Pero cuando tú entiendes el Evangelio completo y entiendes que Él también es el Kyrios y que Él te va a pedir cuentas por todo lo que te ha dado. Escúchame bien, pueblo de Dios. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tantos profesionales como hay ahora. Nunca antes las redes sociales han funcionado como están funcionando ahora. Nunca antes tener la Biblia en un dispositivo es como ahora tan sencillo, pero hay una tragedia. La tragedia es que todavía hay un 42% del mundo que no ha escuchado del amor de Jesús. Todavía hay hermanos nuestros que están siendo apedreados y que están siendo golpeados simplemente por tener una escritura. Y encuentro un desbalance aquí, mientras que en Latinoamérica tenemos muchas iglesias, en lugares donde nosotros estamos trabajando, tenemos pequeños grupos de hermanos que están tratando de sobrevivir solamente con el Evangelio de Juan, porque no tienen el resto de la escritura traducida. Estamos viendo en nuestra Amazonía, sin ir muy lejos, por el río Ucayali a 4 horas, tienes comunidades nativas donde el narcotráfico está mellándolos cada día más. Y te empiezas a dar cuenta que nos hemos quedado tan solo con el 50% del Evangelio. Pero si Jesucristo es el Kyrios, amo y dueño, Señor absoluto de toda tu vida, déjame decirte que tú no tienes absolutamente nada. ¿Sabes? Quiero terminar esta parte. Tú vas a salir de aquí. Vas a regresar a casa. Vas a tener una cama donde echarte. Y nadie te va a arrestar por eso. Pero si tú no empiezas a vivir un cristianismo contra cultura,
si tú no empiezas a que en tu corazón, en tu vida, el Señor de señores que murió en la cruz del Calvario se entrone en tu vida, déjame decirte que a lo que nos hemos dedicado en estos últimos años es a la religión evangélica. Querido, querida, yo te invito un momento que cierres ahí tus ojos. Yo no sé cómo has venido tú esta mañana. Pero sabes, nuestra sociedad está necesitando cristianos radicales. ¿Qué tipo de Dios tienes? No quiero que me levantes la mano, simplemente que pienses si este es Dios, es el dueño absoluto de todo. Es el dueño de tu vida, el dueño de tu esposa, el dueño de tus hijos, el dueño de tu esposo, de tus finanzas. Si no es así, pregúntale al Señor: Señor, ¿qué tengo que arreglar en mi vida? Porque querido, querida, no va a haber ni va a existir un avivamiento si nosotros primero no empezamos a trabajar en nuestro corazón y a entronar a Jesucristo en nuestras vidas, no como una religión, sino como un cristiano radical. Y yo te invito por favor, si no lo vas a hacer, no te pongas de pie. Pero si tú quieres, si tú le dices al Señor esta mañana: Señor, ¿sabes qué? Yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis finanzas, te entrego a mis hijos, te entrego mis sueños, te entrego mis títulos, te entrego todo, porque tú de aquí en adelante no solamente quiero ese 50%, sino quiero que tú seas el dueño absoluto de todo lo que soy. Y voy a hacer lo imposible para que Jesucristo sea conocido, no porque tengo una Biblia grande, sino porque mis acciones lo demuestran. Si esa es tu oración, vuelvo a repetir, por favor, esto no es un compromiso conmigo ni con los pastores de aquí, este es un compromiso primeramente con Dios. Si tú le dices al Señor: Señor, aquí está mi vida, todo te pertenece, yo no me quedo con nada. Ponte de pie ahí y dile: Señor, ponte de pie ahí y dile: Señor, todo es tuyo. Señor, yo no sé cómo hacer, pero necesito que la cruz de Cristo me alumbre. Necesito, Señor, que mi vida cristiana sea una vida cristiana que dé fruto. Necesito, Señor, que pueda discipular a otros, a enseñarle el camino de la cruz. Necesito, Señor, que mis primeros discípulos sean mis hijos, mi esposa, mi familia y las que me rodean. Porque mientras que el avivamiento no empiece en mi corazón, no va a pasar absolutamente nada. Señor, me pongo delante tuyo juntamente con mis hermanos, porque hemos decidido, Señor, entregarte absolutamente todo. Estamos muy agradecidos por tu salvación, muy agradecidos por tu perdón, muy agradecidos por la cruz de Cristo. Gracias. Pero, Señor, permítenos irnos a la otra esfera en donde te decimos: Señor, que todo, absolutamente todo, te pertenece a ti. Señor, todos mis sueños lo pongo a los pies de la cruz de Cristo. Todas mis ilusiones lo
pongo a los pies de la cruz de Cristo. Mis pecados, mis faltas, mis aciertos y mis desaciertos los pongo a la cruz de Cristo, porque quiero que tú te enseñorees de mi vida. Gracias, Señor. Señor, hasta aquí, Señor, mi trabajo terminó. Que tu Espíritu Santo siga haciendo la buena obra en el corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Dios les bendiga. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por su bendita palabra, siempre oportuna y de mucha bendición para nuestra vida, pero también porque te ha permitido escucharla hasta el final. Amado hermano,
Si Dios habló a tu vida, toma la decisión de aplicar en tu diario caminar cada enseñanza que hoy has aprendido. Sin duda, el camino nunca será fácil, pero nunca olvides que tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Él te ayudará a vivir conforme a su voluntad. Y amigo, tú que por primera vez escuchaste la palabra de Dios, si Él habló a tu corazón y estás convencido que necesitas a Cristo en tu vida, ¿no te gustaría recibir su salvación? Hace 25 años yo le entregué mi vida a Cristo y le pedí que me diera su salvación. Pero debes estar dispuesto primero a reconocer tu necesidad de Dios. Sin Él estás perdido, estás bajo condenación eterna. Y segundo, debes arrepentirte de todos tus pecados. Sí, porque le has fallado muchas veces con esa actitud rebelde que se opone a su voluntad, a su palabra. Y tercero, debes pedirle a Cristo Jesús que entre en tu vida, que sea el Rey y Señor de tu corazón. Tienes que decirle: sálvame, Cristo, y transfórmame. ¿Quieres hacerlo? Si es así, repite conmigo esta breve oración. Oremos juntos. Gracias, Dios, por tu palabra. Hoy he entendido que tengo necesidad de ti, que mi vida sin ti está bajo condenación. Por eso, Dios, te pido perdón. Límpiame de todos mis pecados. Y Jesús, entra en mi corazón. Sé tú el Señor y Rey de mi vida. Sálvame, transfórmame, hazme un hijo de Dios. Así oro en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amado amigo, déjame felicitarte. Has tomado la mejor decisión de tu vida. Por favor, ponte en contacto con nosotros. En pantalla aparecerá un número de WhatsApp. Escríbenos y coméntanos: yo le entregué mi vida a Cristo. O puedes también hacerlo a través del Messenger de nuestro Facebook. Deseamos saber de tu decisión para comentarte cuál es el segundo paso para acompañarte en esta travesía con Jesús. Que Dios te bendiga. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.